todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a nuestra tercera charla. ¿Cómo están? ¿De dónde nos están viendo? ¿Nos están sintonizando? Los leemos y las leemos en el chat. Hola, Miguel de México. Hola, María Paz, ¿cómo estás? Carolina de Santiago, ¿cómo están? Sí, qué bueno reunirnos nuevamente. De Argentina, de Santiago, México, Maipú, de San Carlos, Ñuble, Coquimbo, Córdoba, Argentina, desde Talca, Colombia. ¿Cómo están? Muy bueno reunirnos nuevamente. Ya. Hola. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, ¿cómo están ustedes? Bien, también, muchas gracias. Entonces, empezamos. Les quiero dar la bienvenida y también agradecer nuevamente por estar acá en estas charlas que hemos hecho como Red Juvenil Ignaciana junto con la Universidad Católica de Chile. Y les agradecemos a todos por conectarse a esta hora a distintos lugares de Chile y del mundo también, para ustedes también aprender más y nosotros y entre todos aprender más, ¿verdad? Por lo mismo, como le hemos dicho en las charlas anteriores, junto con la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, hemos dispuesto este primer ciclo de formación, y en este caso, que es la tercera charla, el tema será Dios y el cuerpo, donde nos guiará Mario Insulza, que está ahí. Hola, Mario. Mario Insulza es doctor en teología, académico de la Facultad de Teología y director del área de vinculación con el medio de la misma facultad. Es profesor de cursos de creación y escatología, es decir, sobre el inicio y el final de todo lo que existe, en particular sobre la muerte y lo que podemos y no podemos esperar después de ella. Además, en esta oportunidad nos acompañará María Elena Tobat, académica de la Universidad Alberto Hurtado. Hola, María Elena, que ahí está también. Y Yaret Salazar, prenovicio jesuita. Ellos plantearán también algunas interrogantes a Mario, y también como que se genera esta conversación, y los que han participado y las que han participado en charlas anteriores, ustedes ya sabrán que lo que hacemos es generar esta discusión entre ellos y después abrir las palabras y las preguntas a todos y a todas. ¿Ya? Así que las mismas instrucciones de todas las otras charlas, les pedimos que mantengan sus micrófonos cerrados, o sea, perdón, apagados, silenciados para no saturar el sonido. Habrá un momento en el que vamos a pedirle que ustedes se presenten si quieren hacer alguna pregunta. Vamos a estar también leyendo en todo momento el chat. Así que, nada, los dejo muy, muy invitadas a escuchar a Mario y a Yaret y a María Elena, que nos van a deleitar ella. Mario, tu turno. Súper. A ver, como decía aquí Camila, la idea es que hagamos una presentación de, insisto, unos 15 minutos por ahí, y después, por lo menos inicialmente, conversar con Jared y con la Mane sobre el tema. Y después ustedes se van sumando, algunos escribiendo en el chat o como ustedes estimen conveniente. A ver, algo que puede ser como muy obvio decir, es que en este instante ustedes no están conmigo, ¿sí? Me están viendo por la pantalla. Es decir, de hecho, yo estoy en una habitación solo. Y eso tan obvio que de repente a nosotros se nos olvida es que cada uno de nosotros tiene un cuerpo, ¿sí? Y porque tiene un cuerpo y porque lo habita, muchas de las cosas que quizás vamos a conversar aquí, algunas les hagan sentido y algunas no. Va a haber tantas experiencias
de la relación con el cuerpo como personas existan. Entonces lo que quiero hacer yo es simplemente hablar sobre algunos conceptos que creo que son fundamentales en el cristianismo para entender esto que tiene que ver con el título Dios y el cuerpo. Quizás algunas les van a hacer más sentido que otras, ojalá que la conversación les interese, y también la discusión que vamos a tener con Jared y con la Mane tiene que ver con eso. Si no, ciertamente nosotros nos vamos a agotar el tema, e insisto, porque cada uno tiene una experiencia que supone su propio cuerpo, ¿sí? Y que es el cuerpo en el cual en este instante está sentado, en este caso, está sentado en esta silla, estoy aquí en esta habitación, hace un ratito pasé al baño, es decir, acá tengo un vaso de agua, algunos están cansados, algunos están con sueño, así que es una conversación que, a pesar de que va a ser muy conceptual, tiene que ver algo con algo súper concreto. ¿Qué es esto? Nuestro cuerpo. Voy a tratar de responder yo a dos preguntas, ¿ya? En estos 15 minutos que me quedan como de presentación. Primero es si nosotros tenemos un cuerpo o si somos nuestro cuerpo. Esa es la primera pregunta que voy a tratar de responder. Porque dependiendo cómo lo respondamos, son dos tipos de seres humanos distintos los que concebimos, ¿ya? Y como segunda parte, voy a tratar de responder a una segunda pregunta, que es cómo la teología cristiana justifica el valor de nuestra corporalidad. Parto por el primer tema. Si tenemos cuerpo o si somos nuestro cuerpo. La primera de las opciones de tener cuerpo, uno podría, voy a hablar de cosas bastante gruesas, si no estamos así como para precisiones por la velocidad de la que hay que hablar. Es una visión más bien dual del ser humano. Es decir, es suponer que nosotros tenemos algo, que en este caso sería cuerpo. Y digo una visión dual porque tendemos a colocar en tenemos cuerpo con tenemos alma. Entonces, ¿cómo describimos al ser humano? Como quien tiene un cuerpo y un alma. Y sobre todo, este compuesto que seríamos queda aún más a la vista en el momento de la muerte. ¿Que la muerte qué sería? La separación de nuestra alma de este cuerpo que tenemos. En una visión bastante más extrema de esta imagen dual de lo que es el ser humano, podríamos colocar el platonismo, en donde incluso se llega a decir que en el momento de la muerte nos liberamos del cuerpo que tenemos y que nuestra alma parte a algún lugar. Entonces es muy importante entender que esta visión dual del ser humano supone no solamente que estos dos elementos son separables, alma y cuerpo, sino que más encima se produce una valoración de ellos. Lo voy a tratar de decir de la manera más como plástica posible. Nosotros nos imaginamos que nuestra alma es transparente, que es inmortal, mientras el cuerpo es oscuro y mortal. Y además de eso, nosotros colocamos un montón de adjetivos en cada uno en esta dualidad. En general, el alma la tendemos a asociar con las ideas, con la razón, mientras el cuerpo con los sentimientos y con las cosas que están más asociadas a la naturaleza. Entonces, en esta visión dual del ser humano, si en el momento de la muerte yo justamente me libero de esto que es mi cuerpo, porque lo tengo, e incluso me puedo deshacer de él, si Dios quiere relacionarse conmigo, no se va a relacionar con el elemento que va a ser descartable o que se puede sacar de esto que soy yo, mi identidad personal, que es mi cuerpo. Sino que más bien yo debería estar preocupado, si me quiero relacionar con Dios,
relacionarme con ese aspecto de mi vida que es más, insisto, inmortal, que tiene que ver con la razón y que va a sobrevivir en el momento de mi muerte, que es mi alma. Entonces, en este yo tengo un cuerpo, pareciera que uno podría decir que es un elemento que se puede desconectar de mí y en donde tendemos fundamentalmente a darle valor a eso que decimos que es el alma versus esto que es el cuerpo, que más bien es descartable. Esta visión se contrapone con otra, que es decir que yo soy mi cuerpo. Que no solamente yo soy un compuesto de muchos elementos, sino que yo soy una unidad que se expresa de distintas maneras. Esta visión unitaria, mientras la otra uno podría asociarla a la filosofía griega y al pensamiento griego, la otra tiene un fundamento también muy profundo en el judaísmo. El judío, cuando explica que tiene cuerpo, explica no solamente que tiene cuerpo, sino que es un cuerpo que tiene espíritu, que tiene sentimientos, que tiene pensamientos, que tiene razón. Y que cuando describe el aspecto más bien racional, al mismo tiempo que dice razón o dice ideas, también está describiendo su cuerpo. No es la división de que por un lado el alma y por otro lado el cuerpo, sino que es una unidad que está, digámoslo así, es un espíritu que está corporizado o un cuerpo espiritual. Son las dos cosas a la vez. Por tanto, a la pregunta, si Dios se quiere relacionar conmigo o yo me quiero relacionar con Él, no solamente Dios va a estar preocupado de mi alma, sino que va a estar preocupado de mí. ¿Que soy qué? Que soy mi cuerpo. Entonces, esa primera diferencia yo creo que después nos va a ayudar a conversar, porque nosotros desgraciadamente tendemos a pensar que la separación del alma y del cuerpo, en donde el cuerpo se queda, el alma se va a algún lugar y que el alma es la que se relaciona con Dios, es la más cristiana. Y resulta que no. En general, el cristianismo tiene a la base el pensar que somos una unidad y que esa unidad se relaciona con Dios y que Dios se relaciona conmigo, no con una parte de mí, se relaciona conmigo. ¿Ya? Quizá vamos a profundizar un poquito más adelante sobre eso, sobre todo con las preguntas y con los temas que Jared y la Mane van a traer aquí. Primera cosa. Bueno, ¿cómo se justifica esto? Todo lo que los cristianos decimos respecto de nosotros, respecto de la creación, respecto de Dios, respecto del final, respecto de todo, tiene su fundamento en Jesucristo. Entonces va a ser muy importante que nosotros entendamos que el fundamento de postular una visión unitaria del ser humano y que Dios se quiere relacionar con toda la persona y no solamente con un aspecto, tiene que ver con la centralidad de Jesucristo. Y esto puede ser entendido de dos maneras. Algunas personas resaltan el valor del cuerpo por la encarnación. ¿Qué significa esto? El misterio que celebramos nosotros en Navidad, que es cuando decimos que en ese bebé pequeño, nacido de una pareja joven de hace muchísimos siglos atrás, en Palestina, ese bebé es el Hijo de Dios. Y que como dice San Juan, que es el verbo de Dios hecho carne. Entonces uno podría decir que es en ese momento en el cual Dios busca habitar el cuerpo o busca habitar la carne o busca habitar nuestra humanidad, nuestra creación, lo tangible. Es decir, como un Dios invisible que está en el cielo, baja y está presente en este bebé pequeño.
que va a ir creciendo y que después va a juntar con los discípulos, etc. Sin embargo, hay otro misterio, que es, creo yo, tanto o más fundamental para la argumentación que tenemos que hacer aquí respecto de por qué es tan importante el cuerpo para el cristianismo, que es la resurrección. La afirmación fundamental de la resurrección es que la persona que estaba muerta y que murió en la cruz, luego de 3 días resucita con todo lo que es. Y si estamos en una visión unitaria, ¿significa eso? Con su cuerpo. ¿Y por qué creo que que es la resurrección la que ilumina la encarnación y no al revés? Porque muchos de nosotros hemos recibido la catequesis o incluso como ambientalmente esta imagen que hay algo invisible que se llama Dios, que por alguna razón, decisión de Él, se humilla al venir a nuestro cuerpo, de alguna manera tiene que aguantar esto que más bien no es bueno, que nuestra corporalidad, nuestros sentimientos, tener que ir al baño, tener que tomar agua, enojarse, pero que en el momento de su resurrección, por fin como que se libera de eso. Y parte al cielo y parte donde está Dios. Entonces, que si nosotros somos cristianos, ojalá también nos pase lo mismo. Es decir, que si nos morimos, la resurrección implicaría irnos de aquí, irnos al cielo. Sin embargo, creo yo que es mucho más interesante pensarlo al revés. Es que la resurrección muestra que Jesús se le aparece a sus discípulos y una de las cosas que pide es comer. Una cosa que pide él es que lo vean. Una cosa que él pide es que no se le confunda con un fantasma. Y algo que vamos a tratar de traer varias veces aquí también a la conversación es que pide que lo toquen y que metan el dedo en su costado y en sus llagas. Entonces, ¿qué significa esto? Que el momento más pleno donde se revela la plenitud de Jesús como Dios y que se aparece presente a sus discípulos es su cuerpo totalmente transformado. No es su cuerpo dejado de lado, sino que es su cuerpo tal cual es, incluso con las marcas de la muerte, presente para que sus discípulos puedan reconocer en esa persona que pasó por la muerte y que ahora está viendo una vida plena, su propio cuerpo. Entonces, ojalá que estos dos misterios que van como que van de la mano, es decir, de que Dios se haga hombre y de que ese hombre resucite para siempre, ojalá no lo pensemos en términos duales. Es decir, como un Dios que se humilla, pero lo antes que puede, se va de aquí y lo que nosotros tenemos que hacer es como irnos también con él. Es todo lo contrario, es recordarnos Jesús de Nazaret resucitado, que lo más importante pasa aquí conmigo y que me va a pasar a mí, que le va a pasar a mi historia, a mis heridas y sobre todo a mi cuerpo. Creo yo que, mira, con estos dos elementos son bastantes para que podamos como conversar. Esa por lo menos es la idea, y que después vayan apareciendo otros temas, pero creo yo que con eso tenemos, creo yo. ¿Sí? Súper. Gracias, Mario. Yaret, Sí, yo abrí ¿sí el o no? micrófono. Sí, todavía. Sí, Dale. ¿sabéis que, Mario? Como que escuchándote, en un momento dijiste como que el cristianismo valida nuestra corporalidad, pero ¿sabéis que no sé si se aplica mucho a la actualidad porque me viene como este diagnóstico
de que en mi círculo o en mis amigos como que el tema sexual aún es como un tabú, ¿cachai? Como que no sé si está tan validado, ni siquiera menos en la iglesia. Entonces, de esta poca validación, por tanto, ni siquiera hablar como de algo tan corporal como el placer, ¿cachai? Como no solamente sexual, pero incluido lo sexual. Y en este contexto, como hablando del cuerpo como expresión máxima de Dios, como esta unión entre lo espiritual y la carne, perfecta y perfecta a la vez, me viene como a la cabeza todas las trancas y problemas de la sociedad actual respecto a esto, a partir de nuestra idea como sobre el placer, vinculado a lo que debemos y lo que no debemos hacer. Me impresiona como hacerme consciente de que venimos aún como con una tradición que condena el placer, por ejemplo, no sé, en el matrimonio, pero toleraba la sexualidad en cuanto ordenaba la procreación, por ejemplo. Y pienso que si la razón, por ejemplo, si la razón ordena, entonces la pasión o la modera, que es como el principio general, eh, lo que he escuchado de la iglesia, entonces así la procreación como que tiene una visión negativa. Ese es mi concepto al final, como de la sexualidad, del cuerpo, como esta connotación negativa. Pero volviendo al cuerpo, yo creo que podemos ver como la sexualidad efectivamente pertenece al cuerpo. Lo que tú estabas hablando, como somos parte, es parte de nuestro cuerpo. Pero al contrario, hay que como abstenernos de ello, como si la sexualidad y religión en un punto no tienen nada en común. Entonces, como en ese punto aparte, como que, eh, ¿por qué rechazamos y no aceptamos que la búsqueda del placer como que también es parte del ser humano, como es parte de nuestro cuerpo, de nuestra salud psíquica incluso, que el placer no es como algo sobreañadido, ni hay que justificarlo, sino que es como esencial para vivir como seres humanos normales y libres, porque si buscamos felicidades y nuestras sensaciones agradables, nos mueve como ser humano para actuar como sociedad. Entonces, quizá una pregunta que se me viene es como esta negatividad, como cómo dejamos de lado lo que está bien o mal para llevar como una valoración positiva del placer, por ejemplo, y no seguir con la valoración negativa que acabo de hablar, como si el sufrimiento nos acercara más a Dios y la idea del placer nos aleja de Dios. Como, ¿qué pasa? Como, ¿qué onda esa raíz? Como es el miedo a algo propia, el miedo al placer es algo propiamente cristiano. Como es cristiano suprimir negativamente nuestra corporalidad. Como, ¿qué pasa ahí? ¿Qué opináis? Bueno, opino muchas cosas, pero espérate, ¿qué responderías tú? Eh, yo creo que en algún punto como que nos compramos el tema ascético de ver la sexualidad como algo que nos separaba de Dios, porque literalmente esa es la tradición, como la sexualidad, el sexo y el placer alejado de Dios. Pero yo creo que, claro, yo pienso que lo que tenemos que hacer es que efectivamente eh, el tema no es como dar rienda suelta al mundo, sino que eh, verlo en positivo, como lo que estamos hablando, como aceptar que somos esto en positivo y no en negativo, como, ay, no voy a tener placer porque me va a alejar de Dios, ¿cachai? No, como aceptar que es parte de mí también, y de ahí avanzar, como, ¿qué me pasa con eso? Como en lo positivo. Mane, ¿qué dices tú? Yo ya como me estoy sacando los pillos preguntándole a los otros, pero ya, yo te voy a decir algo, pero Mane, ¿qué opinas tú de esto? Me parece que efectivamente hay una corriente del cristianismo y gran parte de la teología que ha promovido precisamente ese enunciado que hace Yaret, ¿no? Que de alguna manera el placer distancia de Dios, ¿no? Y que parte como de la espiritualidad o de la pureza pasa precisamente por la negación de
de los placeres y de la corporalidad y de la sexualidad, ¿no? Creo que ahí también la imagen como de la Virgen, creo que es súper potente también al respecto, ¿no? Como esa integridad corporal de la Virgen en la dormición, ¿no? Y en la asunción, finalmente da cuenta también como de una integridad corporal de algún modo, ¿no? Como esa integridad corporal responde a una integridad espiritual que de alguna manera se condice también con estos factores, ¿no? Como que hay una carga o una impronta muy fuerte como de la, podría decir como de la asexualidad, ¿no? Como de la falta de la sexualidad ahí. Entonces yo creo que hay una corriente muy fuerte en el cristianismo y en la teología al respecto, pero me parece que, que claro, que eso es precisamente contradictorio también con esta imagen o esta comprensión precisamente de la unidad de la persona, ¿no? De la unidad de la persona en cuanto a la corporalidad, no es solamente como la materia, sino que el cuerpo es relación, el cuerpo es encuentro, el cuerpo eh, es todo, ¿no? Como esta construcción propia de la identidad, pero también en relación. Por lo tanto, me parece que ahí hay una carencia importante, hay un vacío en esa negación. Yo creo que efectivamente existe esa negación, y la veo bastante problemática, ¿no? Creo que de algún modo hay un aspecto ahí como normativo que ha generado también un distanciamiento importante también en la experiencia creyente, ¿no? Entonces, me parece que es un aspecto problemático que no ha sido superado, ¿no? Que de algún modo se intenta, hay corrientes que sí, pero me parece que no ha sido superado, y creo que en ese sentido estamos o hay un debe, ¿no? Hay un debe precisamente porque se vuelve, creo, como a ese dualismo del que tú hablabas, ¿no? En esa perspectiva. Es como decir, bueno, finalmente no es una unidad cuerpo-alma o cuerpo-identidad y cuerpo, ¿no? Sino que es como, en esos casos me parece que sí se produce una desagregación, que es profundamente problemática, me parece. Sí, yo estoy como totalmente de acuerdo con ustedes, ¿eh? Es decir, que si a uno le pregunta a un cristiano promedio, es decir, que tiende a pensar que la iglesia afirma que todo lo corporal es negativo mientras lo espiritual es positivo. Y en eso estoy también de acuerdo, Mane, que incluso las imágenes como que se tienden a interpretar de esa manera. Es decir, como que tuvieran como que ese acento, ¿sí? Y que ciertas personas que viven sin, de nuevo, sin ir al baño, sin enojarse, sin eso, como yo, camisa, ordenado, pelo corto, lente, es decir, eso que tiene que ver con un orden y que tiene que ver con un cierto control del cuerpo, eso está más cercano a lo que Dios quiere. Bueno, y eso está bastante alejado, por lo menos, de la tradición, por ejemplo, de la tradición cristiana, sobre todo desde sus orígenes. Y lo digo ¿por qué? Porque si uno agarra la Biblia, no, y mucho menos lo que otros dicen que la iglesia dice, no, a la Biblia, uno mismo. Es decir, que Dios crea al ser humano para la felicidad. Y una de las constantes, cuando uno lee sobre todo el Antiguo Testamento, es decir, mira, yo no te he creado para que quedes en la tumba, sino que para la vida. Y la promesa de Dios al fiel, es decir, al creyente, es decir, yo no dejaré que habites en la oscuridad de la muerte. Entonces, en esta visión unitaria, es decir, que Dios crea para la felicidad, para la vida y no para la muerte. Y por eso también casi todos los signos de la presencia de Dios, casi todos tienen que ver con un gozo físico. ¿Sí? Y como dices tú muy bien, Mane, que como que se amplía, no tiene que ver solamente como con el gozo sexual, sino que es decir,
cuando yo esté en medio de ustedes, habrán banquetes, el ciego va a ver, el cojo va a caminar, el triste va a dejar de llorar. Es decir, que el lugar de la presencia de Dios en medio de ellos se verifica en el gozo y justamente en quitar del lado todo lo que significa como limitación del gozo. Por eso, la promesa que aparece al final de la Biblia es como que cuando venga Dios no habrá más lágrima ni sufrimiento, nadie va a estar triste, nadie va a tener que llorar. Incluso la promesa de Jesús en Mateo 25, que es cuando dice, cuando venga el Señor y venga a separar a unos de a otros, la pregunta no va a ser cuántas veces rezaste por no sé qué, cuántas veces fuiste a misa, sino que te preocupaste que esta persona comiera, tuviera agua, estuviera vestida y no estuviera sola. Es decir, que incluso los criterios de verificación de la presencia de Dios en medio de su pueblo, casi todas tienen que ver con que la persona no esté limitada de las cosas más básicas y fundamentales. Y casi todas son, entre comillas, como corporales. Insisto, dejando de lado el tema justamente como de que cuando Dios venga va a haber un banquete. Y todos van a poder comer. ¿Sí? No dice, vamos a hacer la novena de no sé quién. ¿Sí? Es un banquete. Pero lo que encuentro yo positivo, y en esto Jared algo tocó también de esto, que una de las cosas que el cristianismo, y sobre todo la experiencia de Jesús, como que rescata, es que a pesar de que no hemos sido creados para el sufrimiento, porque es una experiencia nuestra, Dios le da sentido. Así que justamente obviamente que también podemos sufrir como psicológicamente, pero que incluso nuestro dolor, que pasa por nuestra vejez, que pasa por la muerte, por los achaques, por las veces que nos han pegado, es decir, que eso que está asociado a la fragilidad, al sufrimiento, a pesar de que Dios no lo quiere, tiene sentido para Dios. Y me ayuda a que yo lo integre. No que yo lo quiera, sino que algo que me sucede, que tiene que ver con la vida de todas las personas, que también tiene que ver con el sufrimiento y la limitación, tenga sentido. Y eso, vuelvo a algo que hablé hace un ratito, tiene que ver con las heridas de Jesús al aparecer resucitado. De que Jesús resucitado no se le desaparecen las marcas del sufrimiento. ¿Significa eso que Dios quería que Jesús muriera en la cruz para que... No. ¿Qué más preocupado que Dios que su hijo no muera? Pero resulta que ya que muere en la cruz, ese sufrimiento tiene sentido. Y es tanto así que tiene sentido que incluso Jesús dice, bienaventurado los que lo pasan mal. Es decir, como que llega hasta ese extremo. Es decir, que el gozo no solamente se verifica en el gozo, sino que incluso en las cosas que nosotros vemos como mayor dificultad, que son las más humanas, sufrir. Entonces, ojalá que el cristianismo, insisto, que es lo más original, creo yo, lo que estoy diciendo de él, es reconocer que somos nuestros errores, que nuestros dolores son parte de nuestro cuerpo, y que eso, en vez de ocultarlo, o que ser motivo de vergüenza propio, porque es vergüenza para Dios, es al contrario, puede decir, es como una invitación a poder encontrarnos más. Y en la medida que nos encontramos más con nosotros y nuestras propias limitaciones, como también con nuestros propios gozos, somos capaces de ser más gozosos y también más misericordiosos con los demás. Si hay un Dios que está del otro lado y que me invita a gozar, obviamente que yo voy a descubrir que si alguien no está viviendo de esa manera, eso es algo que no está de acuerdo al plan de Dios.
Y que al mismo tiempo que el dolor, que puede ser como, mira, esto me limita, es decir, no, mira, sabes que porque yo también lo siento y lo experimento y soy capaz de vivirlo e integrarlo, incluso como parte mía, me hace más sensible y caritativo con los demás. Es decir, es un cuerpo más sensible, digámoslo así. Un cuerpo más sensible al gozo y al dolor me hace ser una persona más sensible y al gozo y al dolor de las demás personas. Por ahí. Sí, Mario, quisiera como con respecto a esta reflexión que estás haciendo sobre el sufrimiento, comprendo como esta idea, ¿no? De que el sufrimiento Dios no lo quiere, pero tiene sentido, ¿no? Tiene sentido para Dios. Pero me parece que jamás está de más la pregunta por si todo sufrimiento tiene sentido, o si ese sentido puede ser solo para Dios, ¿no? Digo, la experiencia humana, ¿no? Cuando el sufrimiento también es tan terrible, porque claro, uno puede decir, pucha, no sé, me echaron de la pega, estoy pasando mal, listo, tal vez había algo, y ahí una persona puede tratar de darle un sentido, ¿no? Pero también hay sufrimientos que uno dice, ¿de verdad hay un sentido? ¿No? Alguien, y creo que allí, creo que a veces uno entra en el límite también, como desde esta perspectiva cristiana del sufrimiento, ¿no? Creo que nos movemos a veces en el límite de también invalidar esa experiencia de sufrimiento, invalidar esa necesidad de, entiendo, ¿no? Toda la tradición, Job y todo, ¿no? Pero cuando eso le toca como al que está sufriendo, desde la injusticia, desde la angustia más extrema, me parece que a veces es tan atrevido a hablar del sentido del sufrimiento. Creo que muchas veces invalida también la experiencia de la rabia, de la injusticia, del reclamo, de esas personas que sufren, ¿no? Entonces me cuestiona mucho, siempre me ha cuestionado mucho también, y creo que a veces es muy fácil enfrentar como el sufrimiento desde ese discurso, ¿no? Que intenta apaciguar de algún modo esa rabia, ese rechazo, insisto, ¿no? Como en invalidar también esa experiencia de sufrimiento. Entiendo que la finalidad no es invalidar, pero me parece que está rozando ese límite constantemente. Sí, sí, digo, es buena la pregunta, es bueno el comentario, porque de lo que sí hay que cuidarse es que justamente estemos como frente a un Dios que está como, eso como dices tú, como validando el dolor o validando la destrucción y que incluso lo que Dios promete para después aparece como un premio para los que han sido capaces de soportar ese dolor, o aparece como mitigador, es decir, así como, mire, no se preocupe porque esto, como en alguna carambola, digamos así, usted le va a encontrar como esto como la pieza de un puzzle, digámoslo así, y que en este instante usted no ve dónde está, pero que en algún momento usted va a ser capaz como de meterlo ahí y este dolor no va a ser destructivo. ¿Sí? Bueno, y yo creo que lo comentas tú muy bien. Bueno, eso solamente lo puede decir Dios. Porque lo que nos toca a nosotros es justamente no estar en ese papel de el que juzga qué cosa está bien o qué está mal, o qué es lo que tiene más sentido y lo que tiene menos, sino que voy a tratar como de agarrarme de lo último que dije, man, es como, yo creo que cuando uno realmente lo ha pasado mal, pero de verdad, como que te das cuenta que la compañía que la otra persona necesita es súper valiosa.
Pero pero una compañía que no es new coaching, ni es como, bueno, es que esto vas a atenderlo como de esta manera, sino que te vuelve realmente sensible a que estás al lado como de un hermano o una hermana. Y que es como que yo aparezco para otro como ese lugar en donde esa persona se puede sentir acogida, escuchada, querida, comprendida. Es decir, cuando yo sea capaz también de contarle al otro que a mí también me han llegado patas en las canillas, es decir, que yo también... esto está grabado, ¿no es cierto? Sí, chuta. Es decir, que cuando yo también he traicionado la confianza de otra persona y yo he visto cómo ha sufrido por culpa mía, y cuando me doy cuenta de que eso que yo le hice le, le ha destruido como ciertas maneras de entenderse, libertades, obviamente que es muy distinto cuando uno se acerca con alguien que está sufriendo más o menos lo mismo. ¿Sí? Entonces que ese como círculo que se cierra, solamente lo cierra Dios. Y es una esperanza que tenemos nosotros. Pero porque creemos que eso va a pasar en el final, es que nosotros nos volvemos más solidarios. O deberíamos estar más atentos, deberíamos ayudarnos más. ¿Sí? Porque si no, claramente que aparece como mire, no se preocupe, esto Dios lo arregla. O no se preocupe, en el futuro las cosas van a estar mejor. Y para algunas personas justamente es una patada en la cara. Es una patada en la cara, porque lo que estoy experimentando en este instante es el dolor, no su sentido. Y porque lo que yo estoy experimentando en este instante es la falta de alguien que esté ahí, como Dios, por ejemplo. Y ahí donde yo creo que los cristianos es como decir, mira, ¿y Dios dónde está en todo esto? Bueno, ahí donde los cristianos deberíamos levantar la mano, bueno, aquí estoy. No, aquí estoy Dios, sino que aquí estoy como tu hermano o como tu hermana. ¿Sí? No sé si respondí, me fui como... Sí, no, sí, yo te caché. Y sabéis que ahora como escuchándote al último, como del sufrimiento, como claro, de la injusticia, como eso pensaba, como qué pasa con las víctimas o los que sufren actualmente por el mundo incluso, como, o ya como en una bola más de cuerpo y materia, como qué pasa con la naturaleza, ¿cachai? Con los animales, como Dios también dialoga con ellos, como o que no, si no hay separación como del cuerpo y el alma, como qué es lo propio del ser humano al final, como... creo yo, ser imagen de Dios. Es decir, es lo que está como prometido al inicio de la Biblia, es decir, que somos imagen y semejanza de Dios. Bueno, eso, ¿dónde lo descubrimos? Lo descubrimos en Jesús. Entonces, ¿qué descubrimos en Jesús? Como imagen perfecta de quién es Dios. Bueno, no es alguien que está así, sino que alguien que está involucrado en eso que está pasando. Entonces, que la única manera en la cual nosotros podemos estar pareciéndonos a ese Dios que ama y que anda buscando la planificación, no solamente de los seres humanos, sino que de toda la creación, es justamente eso. colaborar en eso. Es decir, somos más fieles a nosotros mismos cuando somos capaces de involucrarnos en la tarea de Dios, que es ¿cuál? Amar y estar en contra de cualquier cosa que limite esa capacidad. Y Lo que eso es que nos concentramos en amar como en nosotros mismos, pero es como la creación completa al final, todo el cuerpo. Pero es que yo creo que tiene que ver con eso, Jared. Es decir, que, porque una de las cosas que nosotros podemos amplificar como de nuestro cuerpo, es decir, como que nuestro cuerpo es algo como desechable o es algo que yo puedo controlar. Bueno, el equivalente es la naturaleza. Es decir, que la naturaleza es algo solamente que está sujeta al dominio y al control.
Y si yo me doy cuenta de que Dios me regala algo que está sujeto como a mi cuidado, que soy yo mismo, y a los demás, obviamente que cuando me relaciono con la creación y yo siendo parte de ella, no es que simplemente la tengo que cuidar porque mis hijos no van a ver ballenas, sino porque es el lugar de Dios. No es solamente la invitación como de la buena onda a que nosotros, insisto, reciclemos, sino que es la invitación concreta, y por eso tiene que ver con el cuerpo, es la invitación concreta de que yo me haga cargo de lo concreto, que es que todo lo que me rodea. Entonces, no solamente súmale naturaleza, súmale política, súmale tus estudios, súmale tu familia, súmale todas las cosas. Es decir, todas las cosas que impliquen que la realidad no sea un lugar de gozo. Me imagino que ahí también en ese contacto con el cuerpo completo, como también ahí va saliendo como nuestra personalidad, nuestras sensaciones, nos vamos definiendo a través de eso, pero lo tenemos muy escondido al final, como una relación muy, como con una barrera, como hasta aquí llego. Y además que creo yo que, es decir, si nosotros, digo, yo no es que vivo así como la felicidad total, ¿eh? Es decir, yo como que estoy hablando como de idea, ojalá yo pudiera vivir así, pero yo creo que una visión más integrada de nosotros mismos y también con una relación más integrada mía con Dios nos permitiría, entre comillas, habitar nuestro cuerpo de una manera como mucho más cariñosa. Creo yo que estaríamos menos pendientes de no tengo caluga, estoy quedando pelado, me están saliendo arrugas, se me ven las estrías, así como que nunca mi cuerpo se adecua a la idea que tengo de él. Es decir, que mi cuerpo siempre debería ser de otra manera. O siempre la persona que está al lado mío es más mina. O es más no sé qué cosa. Que creo yo que la invitación de Dios es que si yo me tengo que relacionar como conmigo mismo, con todo lo que soy, con Él y con los demás, implica una mirada como también como de que podamos habitar un lugar en donde no constantemente estemos como incómodos. Que sea una comodidad lo que yo soy. Y creo yo que eso también permite que las personas se sientan cómodas conmigo. Pero si todo el tiempo tengo que estar pensando, me comí una lechuga, me comí no sé qué cosa, me despeiné, me tengo que colocar un filtro porque si se me ve la cara tal cual en la foto de no sé qué cosa, la gente va a pensar esto. O que siempre tengo que salir como por este lado porque este otro lado lo tengo muy feo. Es como todo el tiempo pensar de que al final mi cuerpo es un problema. Es un problema. Es un problema que llegue el verano. Porque me tengo que colocar traje de baño. Mario, en esa línea me parece como muy interesante precisamente esta reflexión que estás haciendo, como del habitar un lugar en el que no me sienta incómoda, ¿no? En el que no estemos incómodos, dice. Pienso como en los cuerpos castigados, por decirlo de alguna forma, ¿no? En los cuerpos que se arrancan de la norma. Y digo, en este caso, voy a preguntarte en particular, no por los cuerpos que se arrancan de la norma hegemónica de la belleza, ¿no? No los cuerpos blancos, flacos, etcétera, sino pienso en aquellos cuerpos de identidades disidentes, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros pensamos que efectivamente el cuerpo es más que esta materialidad, ¿verdad? Sino que el cuerpo no existe por sí solo, sino que existe desde una identidad, ¿no? Pero hay una norma también al respecto, ¿no? Hay una norma social con respecto a la identidad, o hay más bien preferiría hablar de una heteronorma, ¿no? En las sociedades
pero también en el mismo cristianismo, en la misma teología tradicional, ¿no? Donde nosotros hay mucho, como es todo esto que hemos estado hablando, ¿no? Mucho discurso sobre el cuerpo, sobre el sufrimiento del cuerpo, las mortificaciones del cuerpo, qué va a pasar con el cuerpo, la unidad cuerpo y alma, ¿no? Pero finalmente, cuando nosotros también pensamos en la cotidianidad, es también un cuerpo que tiene identidad, ¿no? Y que ahí, claro, es difícil como encajar, digo, como en una categoría más formal, como cuando pensamos en el alma, probablemente no se piensa en la identidad, ¿no? Es como, ¿dónde queda todo lo demás, no? Pero bueno, pensando en la identidad, ¿no? Yo creo que poco nos preguntamos qué le pasa al cuerpo, ¿no? Hablamos mucho sobre el cuerpo, ¿no? Y nos preguntamos poco qué le pasa a ese cuerpo y qué le pasa precisamente a ese cuerpo, digo cuerpo entendiendo en esta dinámica que estamos hablando, de la unidad de la persona, ¿no? Cuando precisamente es un cuerpo que de alguna manera tiene una norma que no le permite sentirse cómodo, ¿no? Que no le permite estar en su identidad auténtica, ¿no? Cuando la historia, la sociedad ha establecido una disciplina sobre esos cuerpos, ¿no? Un binarismo, una heteronorma, solo se es hombre y se es mujer, solo la relación heterosexual, solo la procreación, cuando hoy en día ya, o sea, incluso sabemos que no, que los cuerpos no son solo hombre y mujer, ¿no? Hay personas intersex, sabemos que la identidad de género, aquí me parece que hay un elemento súper importante, porque también desde el discurso hegemónico, del cual tampoco está exento la teología, ¿no? Se invalida también la identidad de género, ¿no? Porque dice, no, bueno, es parte de la subjetividad, aquí lo que manda es la biología, ¿no? Lo que manda es el dato biológico. Pero y ahí entonces, como que a ratos aparece nuevamente este dualismo con el que comenzaste hablando, ¿no? Entra este dualismo porque ahí lo que importa es el dato biológico y la identidad como es subjetiva no importa. Entonces sí disociamos. Invalidamos la identidad. Entonces, sí, él se siente, ella se siente, una persona que no se identifica con el género asignado al nacer, pero es una subjetividad. Y entonces cuestionamos también, o el discurso teológico tradicional, la iglesia, la heteronorma, etcétera, cuestiona esa identidad un poco a la conveniencia, ¿no? A la conveniencia de esta norma, de esta disciplina, porque me parece que cuestionar la identidad, ¿no? O la construcción de las identidades en general, incluso la identidad religiosa, estamos hablando de una experiencia subjetiva, ¿no? Estamos hablando de una experiencia única, personal, y por lo tanto creo que allí surge, ¿no? Fuertemente esta disociación. Entonces, vuelvo como o voy a la pregunta en realidad, como... ¿qué pasa con estos cuerpos castigados, ¿no? Estos cuerpos que de algún modo no responden a la norma o a la heteronorma, y que también están tan presentes, o esta heteronorma que está tan presente en la moral, ¿no? De la teología, de la iglesia, del cristianismo, ¿no? Eh, eh, Hay espacio, ¿no? Para una deconstrucción de estos discursos teológicos dogmáticos sobre el cuerpo, o más bien la teología tiene en realidad, o la iglesia deben tener ese rol normativo sobre los cuerpos, ¿no? Sobre las identidades, sobre la afectividad, sobre la vivencia de la sexualidad. No sé, quisiera ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, la respuesta como en fácil es no. No debería tenerla. Obviamente que lo voy a explicar más, le voy a colocar más contenido. Pero creo yo que lo que tiene que hacer como el discurso teológico es como recordar ciertas cosas que están como parte de su tradición, ¿sí? Más que como simplemente como transformar, y te lo digo por qué. Porque una de las contrataciones primeras, por lo menos que aparece como en el Génesis, es que nuestros cuerpos y lo que nosotros somos, si somos nuestro cuerpo, no son transparentes. ¿Qué significa eso?
que mientras nosotros nos imaginamos como una cierta... Eso, como que como que nosotros tuviéramos una idea perfectamente clara de qué es lo que somos. Y una de las afirmaciones primeras, y el símbolo es muy bonito, es decir, que hemos sido hechos de barro. Y el barro no es transparente. Por lo tanto, lo que somos no tiene que ver con una claridad de que yo sé perfectamente quién soy, yo sé perfectamente cómo es la otra persona, sino que más bien está representado con algo que es cambio, tensiones, presiones, como que nuestro cuerpo nunca está quieto y nunca es motivo, por tanto, de digamos así, como de algo que sea capaz como de controlarlo. De hecho, eso nos recuerda la fantasía de que finalmente nosotros estamos como en control nuestro y por tanto en control de los demás. Y no solamente como un control físico, sino que incluso en la medida en que yo le digo a la otra persona qué es lo que es. Pablo, San Pablo, para colocarnos así, como que dice que recién cuando estemos con él, cara a cara, vamos a conocer de la misma manera como él nos conoce a nosotros. Porque el ser humano, también dice San Pablo, estamos como constantemente enfrentados a decir, pero ¿por qué hago el mal que no quiero? ¿Por qué hago el bien que no quiero? Bueno, porque somos contradictorios y que nuestra realidad corporal nos lo recuerda. Entonces, ¿qué significa eso, man? Que encuentro yo que deberíamos reconocer que la otra persona que tenemos al frente no es A o B, sino que es un lugar para la relación con Dios y para con los demás. Es decir, que nuestros cuerpos, nuestra identidad, lo que somos, solamente obtienen, entre comillas, su claridad, no cuando los definimos que son una cosa u otra, sino cuando son capaces de relacionarse de la misma manera como se relaciona a Dios, que es no estar preocupado del propio amor, sino que amando a los demás. Entonces, ¿cuál debería ser la norma, creo yo, de la identidad del ser humano? Su capacidad de amar. Y que eso es lo que debería estar en juego. Y todo el resto es más bien es el descubrimiento honesto de parte de esa persona de cómo eso se va a llevar a cabo delante de Dios y delante de los demás. Claro, muy de acuerdo. Entonces, por eso te digo, mi respuesta es no. Es decir, que en claro, eso... tú no debiera tener ese rol normativo, dices tú. Creo que no. Pero lo tiene. Sí. Y ahí entonces está como desentrañamos esa problemática, ¿no? Porque efectivamente uno podría decir, mira, ¿sabéis qué? Ya, bonito, no lo debería tener, pero en la práctica lo tiene, y esa práctica implica, podríamos decir, como la reproducción constante de distintos círculos de violencia, de exclusión, de marginación, de opresión, ¿no? Que es totalmente contradictorio con el discurso de Dios sobre Dios, la relación con Dios, ¿no? Entonces, me parece que allí... claro, como que hay una brecha que es fácil, por eso yo partí diciendo, ¿no? Como que se habla mucho sobre, ¿no? Pero, sí. ¿Qué es lo que pasa? Y cómo, por eso yo decía, cómo deconstruir, porque claro, si vamos a, también, son mismos textos bíblicos también, donde se justifica el rechazo a las prácticas homosexuales, ¿no? Y como entonces, claro, me parece que la reflexión teológica debiera ir en la línea que tú precisamente has señalado, pero, y hay, o sea, hay teologías, ¿no? Hay teologías más actuales que están trabajando en esos temas, las teologías queer, las teologías lesbianas, teologías gay, que van precisamente en esa línea, pero no son teologías aceptadas ampliamente, ¿no? Son teologías puestas en cuestión, son teólogos, teólogas, teólogues expulsados, ¿no? Entonces,
claro, es como volver al discurso, pero en realidad no estamos transformando esas prácticas, no estamos saliéndonos de las dinámicas de exclusión, de marginación, de violencia, y no solamente me refiero como a lo que pueda ocurrir al interior de la misma iglesia, ¿no? O de quienes quedan fuera, ¿no? De estos espacios de las comunidades creyentes, salvo espacios alternativos, ¿no? Pero que siempre están en los márgenes. Me parece que eso también se traspasa a todo el discurso social, y cuando finalmente hay un impacto, ¿no?, en la vida de las personas. Entonces, claro, tú dices, claro, lo que importa es el amor, y sí, pero ese amor con estos discursos, con esta práctica excluyente, finalmente no aporta al amor y aporta a que, por ejemplo, no sé, pienso en cifras, ¿no? La población trans en el mundo muere aproximadamente a los 35 años, fuertemente por suicidio, fuertemente por violencia, ¿no? Porque las distintas estructuras de poder, y ahí creo que la iglesia o las iglesias no quedan fuera de esa estructura, tampoco hacen un esfuerzo real, ¿no? Por modificar estas prácticas. Entonces vemos eso, vemos como los niños y las niñas siguen siendo hostigados en los colegios por orientación, por identidad, y así podríamos ir sumando eternamente, ¿no? Entonces creo que me resulta como problemático que el discurso muchas veces sea claro, y de algún modo podamos tener el consenso, pero que de alguna forma poco se modifica, ¿no? Poco se transforma. Tenemos miedo a hablar de deconstrucción, ¿no? Tenemos miedo de verdad transformar las estructuras de poder, las estructuras de dominio. Y ahí, claro, van tomando paso desde las teologías, ¿no? Desde el pensamiento teológico, ciertas corrientes, pero son corrientes que están en los márgenes. Entonces, no sé, me genera mucha tensión también, como ese discurso que por una parte es súper alentador, pero a la hora como de los que hubo, no, estamos muy lejos, ¿no? Y mira, dos ideas, así para que también leemos aquí, me imagino que Cami va a querer tratar de meter a gente que está haciendo preguntas y o quisiera preguntar también. A ver, cosas como en desorden. Yo te digo, te firmo lo que me estás diciendo. Yo estoy en eso como que estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y es tanto así que muchas personas que viven esa tensión, y no solamente como la tensión de que no es reconocida mi identidad sexual, sino que vuelvo a lo que conversaba ayer como al comienzo, incluso respecto del placer. Claro. Es como, o tengo que optar como por Dios o como por lo que quiero, ¿sí? O por lo que soy. Eso. O por, Claro. o por lo que me siento llamado, o porque... Y obviamente entre una cosa y la otra, entre comillas, como que no hay por dónde perderse, creo. Se separa. Y que los que optan, entre comillas, por Dios, viven esa experiencia de Dios como en contra de esta otra. Entonces, como más bien como represiva respecto a esa otra cosa que no puede vivirse. Claro, por eso me tomé justamente de esas palabras que tú decías, como del habitar en un lugar donde estemos cómodos, ¿no? Porque finalmente la experiencia con Dios puede transformarse precisamente en ese espacio contrario. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí. Pero lo que creo yo que hay que hacer, obviamente hay personas que te dicen, mira, no vamos a la pelea y chao. Es decir, que prefiero vivir de una manera libre e incluso creyendo como que en un Dios que no está pendiente de mí, en vez de que estar como un foco constantemente acá, como de que todo lo que estoy haciendo es reprochable, ¿sí? Lo que encuentro yo que los cristianos deberíamos hacer es decir que los que piensan así y se dicen cristianos, no solamente son como retrógrados o son no sé qué cosa, sino que están yendo incluso contra el fundamento de la experiencia cristiana. ¿Se entiende, no? Es decir, es como decirles que tienen razón, cuando no. Por último,
es que si a los cristianos nos quieren decir A, B, C o D, es como por cosas que efectivamente son parte de nuestra tradición. Es decir, como con razones. Y no como con razones como con fundamentos, sino que porque resulta que lo que me estás diciendo tú, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Sí? Y que, digo, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar para que se pase un discurso al otro? Bueno, desde mucha agua bajo el puente, como en muchas cosas, desgraciadamente, que gente, digo, vaya al choque, ¿sí? Pero sobre Sí. todo, creo yo que lo que termina transformando dentro de la experiencia cristiana es cuando tú eres capaz de justificando a partir de tu propia experiencia, la experiencia de los demás, que en el Dios que creemos no está en contra o de esos movimientos o de esas personas o de esas cosas. Sí, es verdad. Yo encuentro Yo, que en verdad. eso es como desde dentro de la experiencia como religiosa la que termina transformando. Porque evita que yo diga, entonces te apuesto que vas a salir con pañuelo verde ahora. O te apuesto que eres de esta tendencia política. Sino que decir que no, esto tiene que ver como con lo fundamental del cristianismo. Es decir, de que nadie puede arrogarse la posibilidad de decir, mira, sabe que esto es así, 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 porque si no, es lo que ha pasado dentro de la iglesia, no necesitamos a Dios, necesitamos normas. Es decir, si está todo tan claro, si todo está tan definido, si todo, es decir, no necesitamos a Dios, ya está todo listo, está todo normado. Lo único que tenemos que hacer es seguir las normas. En cambio, descubrir que en nosotros todo es tarea. Y que esta tarea es una tarea corporal, incluso, y que yo mismo tengo que ir descubriéndome. Y no solamente mi sexualidad, sino que tengo que ir descubriendo mis gustos, las cosas que me gusta comer, las cosas que me gusta escuchar, las personas con las que me gusta estar, ponerme al sol, me gusta la lluvia. Es decir, esas cosas también tienen que ser como tomadas, no simplemente como el escenario en el cual yo me desenvuelvo, sino como el lugar que Dios me ha invitado también a habitar. Porque resulta, Cami, te doy la palabra, Sí. que un blog de 2 piezas y un baño también es un lugar incómodo para habitar. Y eso no tiene que ver con la capacidad de vivir la afectividad, sino que tiene que ver con estar en un lugar, inhabitable. Bueno, eso va contra Dios. Antes que terminemos esta parte, Jared quería como hablar hace un tiempo, así solamente, que voy a dejar que él termine y pasamos a las preguntas. Sí, solamente Elena, muy de acuerdo, pero demasiado de acuerdo, Mario también. Y para terminar, cada vez me convenzo más lo mal que nos ha hecho como decir lo que está bien o está mal, lo que es correcto, lo que es incorrecto, como que el mal de los males, eso. Gracias a ambos por tan buena conversación, en verdad. Ahora quisiera preguntarles si alguna de ustedes que está acá dentro de la charla quisiera hacerle una pregunta, como le hemos hecho en las charlas anteriores, que ustedes se puedan prender su cámara, presentarse de dónde son, y bueno, preguntar. Puede ser para cualquiera de los tres, en verdad, también. Para Mario, o para Jared, o para María, o puedo responder los tres como quieran. Si no, igual tengo acá una... no sé si es Ricardo, ¿no? No sé, R. Vergara. Rodrigo Vergara. Rodrigo Vergara, ya. Rodrigo, ¿de dónde eres? Y adelante. Buenas tardes, Santiago, San Miguel, Chile. A la señorita Tovar. Entiendo la queja que viene respecto al discurso hegemónico heteronormativo, lo que significa la labor conflictiva, lo que ha significado la doctrina católica tradicional, el desprecio al cuerpo, el desprecio a la mujer, en cierta línea de lo que ustedes entienden como el opositor hegemónico a derrotar. Lo que no entiendo es por qué necesitan la validación de la jerarquía.
O sea, hasta donde puedo ver, cambiar el statu quo no va a ser algo sencillo, porque el statu quo se va a defender y va a oponer sus formas concretas de dominación para mantenerlas. No será, y esta es mi observación, ¿no será más estratégicamente interesante prescindir de la jerarquía y empezar a establecer prácticas horizontales entre estos mismos colectivos y así permear a los otros sectores de la sociedad, que ir directamente contra una jerarquía que en la cotidianidad tal vez podría ser superada su dominación a través de estas prácticas? O sea, yo entiendo que estamos acostumbrados a las relaciones verticales y que cristianismo e iglesia para el ciudadano medio es curía, doctrina, catecismo. Pero hasta donde puedo entender lo valioso de lo que ha sido estas conversaciones, es que más que eso, cristianismo es comunidad, iglesia es comunidad, iglesia es horizontalidad, y no necesariamente curía, templo o catecismo. Esa es mi observación a la señorita Tovar respecto a la necesidad de esa estrategia y la sugerencia desde mi perspectiva. Y lo otro es, dos preguntas al señor Insulza. Usted conectó una noción unitaria de cuerpo y alma, lo conectó a una tradición judía, en oposición a una perspectiva griega de esta división. Mi pregunta es, ¿qué tanto impacto tuvo esta tradición judía en la doctrina de los padres de la iglesia y la posterior evolución de la doctrina católica respecto a la relación entre cuerpo y alma? Eso uno. Y dos, ¿de dónde arrancan esas prácticas ascéticas respecto del cuidado del cuerpo y las prácticas sobre él en el cristianismo? Muchas gracias. Voy. ¿Cuál es tu nombre, perdón? ¿Raúl, Rodrigo? Me perdí con el nombre. Rodrigo. Rodrigo, perdón, ya. Sí, Rodrigo, estoy muy de acuerdo contigo con respecto a la visión comunitaria, las relaciones simétricas y la necesidad de la transformación desde las bases, ¿no? De hecho, creo que nunca planteé explícitamente, ¿no? Como que la apelación o que tenía que pasar directamente por la jerarquía, ¿no? Pero sí me parece que no se puede obviar que en las estructuras o en las instituciones que tienen una lógica de poder, es muy difícil, ¿no?, llegar a una transformación cuando, como bien tú lo señalas, no hay una dinámica de poder, ¿no? Así funciona el poder. Por lo tanto, podríamos decir efectivamente lo que ha pasado es que a lo largo de la historia, ¿no?, con los distintos movimientos, las distintas comunidades, es que efectivamente cuando esos poderes finalmente no se transforman, ¿no? Desde ahí no hay un movimiento, lo que ocurre es que las comunidades o esas bases finalmente terminan saliendo, ¿no? Y por lo tanto no hay una transformación porque ese poder sigue manteniéndose vigente. Por lo tanto, yo soy una convencida de las relaciones simétricas, sociales, igualitarias, del trabajo comunitario para la transformación social. Me parece que sin eso no hay, ¿no? Pero me parece que es relevante entender también cómo funciona el poder. Por lo tanto, creo que lo que ocurre en estas... con respecto a lo que tú señalas de la jerarquía, me parece que si es que no hay una deconstrucción desde esas bases del poder, finalmente, aunque queden solo aquellas bases, se va a mantener, ¿no? Y los demás van a migrar, ¿no? Así que creo que pasa más bien por eso. La dinámica del poder me parece que está ahí introducida, ¿no? Yo muy cortito, parto del final. El problema se arma en el siglo II o al comienzo del cristianismo, cuando colisionan estas dos tradiciones, ¿sí? Y cuando el cristianismo, en su expansión, se encuentra con esa otra cultura.
De hecho, los evangelios que tenemos nosotros están escritos en griego. Entonces, es decir, que se produce como una transformación en el significado de los contenidos. Pero mira, eso es muy largo. Yo quiero decir otra cosa. Lo responder como lo que le preguntaste a la Mane. Yo entiendo como las ganas de decir, mira, sabes que agarramos nuestras cuestiones y nos vamos. ¿Sí? Y mira, y como que si los obispos, lo voy a caricaturizar, ¿eh? Como si los obispos no son capaces de entender esta cuestión y siguen mandando cartas como la que mandaron hace como 2 semanas atrás, como como que nosotros nos vamos. Pero encuentro que eso, que si bien a uno como que también de repente como que le dan ganas, es como ir en contra de lo que estamos justamente hablando en respecto como del cuerpo. Y no solamente porque nosotros decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, sino porque también existe una tendencia en que hay ciertas partes del cuerpo que nosotros quisiéramos como sacar, porque no se adecúan, ¿sí? Entonces, obviamente que yo estoy a favor de lo que acaba de decir la Mane y que hay ciertas cosas que no tienen como que empezar como desde la jerarquía, sino que pueden empezar incluso como desde la periferia, pero que en la iglesia no es como la división del partido que se divide, como se sigue dividiendo, como que el partido se va como parcializando más y ahora tenemos, en vez de uno, tenemos 20 partidos distintos, sino que es más bien la constatación de que en el cuerpo estamos todos invitados a. Porque resulta que puede ser que en otro tiempo otros grupos nos resulten como despreciables. Y eso siempre en la iglesia ha sido tratado como una herejía. Siempre cuando miembros de la iglesia, de cualquier grupo, dicen, nosotros tenemos la razón, ellos están equivocados y por lo tanto tienen que irse, siempre la iglesia ha aparecido como diciendo, eso va contra el evangelio. Es creer que tengo la razón versus la que no lo tienen. Y por lo tanto, si vamos a jugar a la pelota con la pelota que yo tengo. Eso siempre ha sido una tentación en la iglesia y hay veces que ha sido como mucho más triste por el resultado. Sabiendo que lo que dice la mano también tiene toda la razón. Eso. Gracias, Mario. ¿Alguien más que quisiera hacer otra pregunta? Nos quedan unos pocos minutos antes de terminar esta charla, así que si alguien quisiera más como hacerle una pregunta a Mario, o a Yaret, o a Mane. Aquí, Lidia, levantó la mano. Lidia, puedes decir tu nombre, de dónde eres y la pregunta. Hola, buenas noches. Mi nombre es Lidia, yo soy española, pero resido en Perú. Y bueno, hace meses que llevo estudiando, bueno, no sé si estudiando, pero llegó a mí el tema de la teología del cuerpo, la que publicó un poco Juan Pablo II y que ahora está no en mano, bueno, que lo divulga bastante este señor Christopher West y también algunos autores en habla hispana. Entonces, llevo bastante tiempo analizando, no significa que esté de acuerdo, ¿no? Pero sí es algo novedoso para mí, ¿no? Que siempre he vivido en otra línea, ¿no? Y en otra corriente. Me hubiera gustado tener esas respuestas que ellos dan cuando era más joven también, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué opinan, cómo rebaten, todas las personas que siguen un poquito pues la línea de San Ignacio, ¿no? ¿Cómo pueden rebatir de manera fundamentada todo lo que esa teología, o si lo rebaten, o si están de acuerdo, ¿no? No sé si están de acuerdo, lo rebaten, y en el caso de que lo rebatan, ¿cómo fundamentan que no están de acuerdo con esta teología del cuerpo cuando está explicada al detalle, fundamentada, según ellos, ¿no? Según su sistema? Entonces tengo mucha curiosidad por saber qué piensan los jesuitas, qué piensan todas las personas del mundo ignaciano, ¿no? Porque yo estoy también en pleno descubrimiento de esto.
Y sí que da respuestas muy específicas a cosas que han ido preguntando también los compañeros hoy, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Bueno, Yo creo que te preguntaron Lidia, al primero final. ánimo allá con las elecciones, ¿sí? Me imagino que está en llamas todo allá el tema de las elecciones que sale presidente. Sí, ojalá que no aparezcamos nosotros, digo yo porque yo soy jesuita, es decir, no aparezcamos nosotros como un elemento como disidente dentro de la iglesia. Sería una pena. Es decir que ojalá que en elementos que también están presentes en Juan Pablo II o en Benedicto, es decir que pueden ir como de manera así como en contra de algunas cosas que nosotros hemos dicho acá, ojalá que más bien sean como contrapuntos que nos ayudan como a todos a ir como, no sé, como progresando en la comprensión de lo que significa el misterio de Dios. Pero claro, si aparece como la postura oficial y los otros como lo que están en contra, siento como que es una lógica que nos ha hecho muy mal en la iglesia. Muy mal. Porque divide. Es decir, obviamente que yo tengo, es decir, en cosas que estás diciendo tú, te podría enumerar, y en esto sí, no, es decir, son cosas que uno estudia, trabaja, enseña. Pero digo, pero en lo fundamental, ojalá, Lidia, que no te sientas en la iglesia como con los tuyos o con los ajenos, sino que en cualquier lugar, en cualquier lugar en donde esté un cristiano te puedas sentir en casa. Digo, eso es lo fundamental. Y que no sea lo primero que te preguntan ¿y qué opinas de esto? ¿Y qué sabes de esto? ¿Y qué hiciste respecto de esto? Sino que como cualquier lugar, que es lo que nosotros añoramos respecto de lo que va a pasar en el futuro total. Es decir, que la creación va a ser un lugar donde todos podamos estar. ¿Y cómo podemos adelantar eso? Haciéndote sentirte cómoda, incluso cuando estés pensando totalmente contrario a nosotros. Ya. Mario, la última pregunta, pero antes de que le dé la palabra a José, que cortita porque nos quedan 3 minutos, les recuerdo que si se van retirando, coloquen su nombre en el chat y bueno, le agradezco y le agradecemos en nombre de la Red Juvenil y de la Facultad de Teología de la PUC por su asistencia hoy. Así que, José, te dejo la palabra y ahí quien tenga que responder. Muchas gracias, Camila. Tengo una pregunta respecto a lo que decía Mario hace un segundo, como de no aparecer como la disidencia. Y es una pregunta que nace también un poquito de lo que exponía María Elena sobre las teologías queer o las teologías lesbianas o las teologías más bien como, entre comillas, alternativas a lo que se está estudiando, digamos, en la normalidad. Y a mí me gustaría como pensar eso también en la dimensión de la sinodalidad, es decir, como lo que decías tú, como poder generar, pasar de la disidencia un poco a la convergencia, cómo estas teologías pueden comenzar a dialogar también digamos, instancias eclesiales de toma de decisiones, por ejemplo, en sínodos, en concilios, incluso pensando ya en un futuro. ¿Cómo crees tú que puede hacerse eso? Y le pregunto también a las y los panelistas, ¿cómo creen ustedes que se puede avanzar como en la construcción de un conocimiento más sinodal, pero eso también con sus consecuencias prácticas digamos, en la práctica eclesial, en cómo se acogen estos pensares en las comunidades, cómo se construye esa iglesia diversa también, para no generar un ellos y un nosotros, un poco lo que decía Rodrigo, si no me equivoco, con lo que difiero, pero generar unidad en vez de andar como haciendo parcelas, ¿no? ¿Cómo ven ustedes eso? Mira, si tuviéramos la respuesta a eso, te lo juro que nos habrían llevado
nos habrían llevado no sé a dónde, ¿sí? Pero y quizá para terminar como por lo menos lo que yo quiero decir es que por eso son tan importantes estas conversaciones, porque cuando hay que conversar las razones de la fe, si tú, José María, no te las sabes, o si tú no has leído tú mismo los evangelios, es decir, es mucho más fácil que yo te haga así. Te pego un puro chillo nomás. ¿Sí? Entonces que mientras nosotros, los cristianos, estemos mejor formados, tengamos todos razones, es mucho más fácil conversar. Y no más fácil de que el que sabe más sea capaz de escuchar al que parece que tiene algo que decir, sino porque justamente en el terreno que estamos hablando tiene que ver con la unión de los cristianos, que tenemos opiniones distintas. Pero si descubrimos que en el fondo, cada uno de nosotros conoce su fe, y ese conocimiento de la fe supone que creemos en el mismo Dios, y todas las cosas que estamos conversando, yo creo que es mucho más fácil de que ninguno le ponga el pie encima al otro. Entonces yo creo que la sinodalidad o la participación de los laicos en la iglesia, más que ir al choque, aunque entiendo la razón de que por qué es así, es más bien decir, mira, ¿sabe qué? Nosotros venimos con los argumentos de la fe, porque nosotros somos también bautizados, y porque nosotros también somos hijos e hijas de Dios, y porque nosotros también somos templo del Espíritu Santo, como usted. Y por eso venimos a conversar sobre esto. Sí, mientras existan creyentes más formados en lo que creen, creo que es mucho más fácil de que cualquier persona, un párroco, un profesor, yo mismo aquí adelante, es decir, sea menos como que al choque nomás, al choque, sino que podamos conversar. Entonces, la recomendación que haría yo es como que ojalá que hoy día vayan al lugar de lo cual nosotros, o por lo menos yo he dicho que está presente esto, agarren un texto y lean qué es lo que dice el Evangelio respecto a la resurrección de Jesús. Y no solamente me crean que porque lo digo yo, eso sale ahí. Léanlo ustedes mismos. Y hay ciertas cosas que ustedes mismos van a descubrir en eso, que es nuestra propia experiencia de fe. Eso. Gracias, Mario, por tu respuesta, y gracias a ambos, a Mane y a Yaret, por haber estado hoy día acá con nosotros y nosotras. Yo creo que todos y todas tuvimos una rica como conversación con nosotros mismos también y nosotras mismas. Así que les dejo invitados e invitadas para la próxima semana, la última charla, si no me equivoco. Así Se quedó pegadísima. Su cuerpo se quedó congelado. Ahí estás, de nuevo, Camila. ¿Me quedé congelada? ¿Volví? Sí, ahí sí. Ya, que le decía que iba a quedar, esta charla va a quedar en YouTube, así que pueden acceder nuevamente a ella si así lo desean. Muchas gracias por haber participado hoy. Chao, gracias. Chao, que estén bien. Gracias por la invitación. Un abrazo a todos. Gracias, Mane. Gracias, Chao. Yaret. Muchas gracias. Gracias, María Elena. Gracias a ustedes. Que estén muy Gracias. bien. Chao. Chao, que estén muy bien.